es el área de nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, mapear cuáles son las nuevas tecnologías de mayor éxito en el mercado, cuáles son las tecnologías que han penetrado a los sistemas de salud. Me refiero al Sistema Nacional de Salud, no me refiero a la medicina privada, sino a todo el sistema de salud. Entonces hicimos un análisis en México muy cuidadoso e identificamos 10 tecnologías que son las siguientes: telemedicina, inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad virtual y aumentada, drones, blockchain, impresión 3D, robótica y disciplinas ómicas. Recordemos que las disciplinas ómicas incluye 6, que son la genómica, que estudia el ADN, la transcriptómica, que estudia el ARN, la proteómica, que estudia las proteínas, la metabolómica, que estudia la bioquímica a nivel más molecular, la microbiómica, que estudia la microbiota, todos los microorganismos que están en los epitelios y superficies corporales, y la epigenómica, que son ciertos factores que están en el medio ambiente y que tienen un impacto directo sobre la activación o inactivación de los genes. Esas son las tecnologías que nosotros seleccionamos después de un análisis que incluyó temas técnicos, epidemiológicos, especialistas en matemáticas, especialistas en varias áreas. Así que con esta matriz también encontramos que hay 3 disciplinas que inciden transversalmente en las tecnologías que he mencionado, que son el expediente médico electrónico, lo que se conoce como eHealth y las apps en salud. Entonces, con este paquete, ¿qué es lo que estamos haciendo? En primer lugar, de cada una de ellas, el análisis incluyó 4 capítulos. El primer capítulo es infraestructura y recursos humanos en México. Segundo capítulo es la regulación, el marco normativo. Tercer capítulo es la socialización y el cuarto capítulo es la validación. Ojo, aunque ustedes vean una nueva tecnología, es que esta funciona en Japón, es que esta en Alemania es lo máximo. Lo tienen que validar con pacientes mexicanos. ¿Por qué? Porque la genética del paciente mexicano es diferente, el medio ambiente que tenemos en México, la inseguridad, el ruido, los hábitos de alimentación, el ejercicio, es claramente diferente a los demás países. En este punto me quisiera detener un poco. ¿Cómo es que los médicos podrían echar mano de estas nuevas tecnologías, pero irlas tropicalizando al usuario mexicano? La aplicación pudiera ser que como tal sea noble y predictiva y los vaya guiando, pero si no es así, ¿cómo se hace? Aquí hay varias cosas. Es un tema, es una pregunta, digamos, un poco complicada porque es muy extenso lo que tenemos que analizar. En primer lugar, vale la pena que les diga, hay muchas apps que lo que hacen es robar la información del usuario. No le van a ofrecer nada de salud, no le van a ofrecer absolutamente nada. A lo mejor le dan un mensajito, pero a cambio de eso usted ya llenó y descargó la app. Entonces hay que tener mucho cuidado. Número 2, sí hay ya, por ejemplo, una gran cantidad de dispositivos que están vinculados a las apps. Por ejemplo, para tomarme la presión arterial. Por ejemplo, un sensor para medirme la glucosa, el azúcar. Otro para medirme la insulina. Otro aparatito para medir un electrocardiograma, pues yo me siento mareado y no sé si ese mareo es que tengo un derrame cerebral o nada más estoy nervioso. Entonces, sí hay una serie de dispositivos que pues están bastante accesibles en México, hay que decirlo, que tienen un respaldo serio y que están incorporados a plataformas en donde yo, a través de mi celular, puedo compartir la información con mi médico. Ahora bien, hay que preparar al médico para esto, porque no es lo mismo que yo llegue a la consulta y me tomen mis signos vitales, a que el médico reciba diariamente de cada paciente 5 mediciones de presión arterial, 10 determinaciones de glucosa y muchas otras variables fisiológicas. Entonces también tenemos que educar y entrenar a los médicos para aprovechar lo mejor de la tecnología. Ahora bien, mucha gente piensa, sobre todo médicos o personal de salud, que ya los van a desplazar. Por ejemplo, los radiólogos con la inteligencia artificial
para el análisis, por ejemplo, de mastografías, pues ya hay muchos radiólogos que están preocupados porque piensan que un software los puede desplazar. Y eso, pues no es cierto. Ni los radiólogos, ni los cirujanos. El médico jamás será desplazado, pero sí el médico debe de aprender a utilizar la tecnología para beneficio de su práctica clínica y del cuidado de sus pacientes. Usted hace unos minutos en su presentación inició con algo que me llamó mucho la atención, el médico digital en México y el paciente digital. Sí. ¿Existe esto? ¿Se está empezando a conformar? Claro, nosotros hicimos un estudio, el del 2022, que incluyó las 32 entidades federativas, 19 especialidades médicas, más médicos generales, y les aplicamos un cuestionario de 62 reactivos, y a este proyecto le llamamos el médico digital en México. Y lo que quisimos, la pregunta que nos hicimos es, ¿cuáles son los hábitos de adopción de nuevas tecnologías en los médicos en México a tiempo presente? Y entonces lo pudimos identificar qué especialidades van más avanzadas, cuáles van menos, cuáles usan la telemedicina, quiénes expiden recetas. Y ahora estamos empezando el estudio para tener los dos lados de la moneda, el estudio del paciente digital. El paciente digital quiere decir el cibernauta que busca temas de salud, que puede luego traducirse en que busca un medicamento, que investiga una enfermedad o un diagnóstico. Entonces, esa es la parte que ahorita estamos llevando a cabo, que se llama el paciente digital en México. ¿Y cómo encontrar en este universo tan complejo de la tecnología tan al alcance de cualquiera, pero siempre en el equilibrio, ¿no? El médico desde su trinchera de médico y el paciente desde la suya, y no pensar que la aplicación va a suplir justamente la opinión médica o viceversa, ¿no? Que de pronto se piense que pues el paciente ya lo tiene resuelto todo con una aplicación que sabe eventualmente utilizar, pero al final de cuentas uno siempre va a necesitar del otro. Claro, exactamente. En su justa medida. Por eso es que necesitamos sensibilizar, concientizar, entrenar a todos, a los usuarios, entre paréntesis pacientes o pacientes potenciales, y a los médicos y al profesional de la salud. Y para eso, ¿qué necesitamos? Que nuestra Ley General de Salud esté bien, que esto se haga de una forma ordenada, porque hay gente que cree que dar consultas a través de WhatsApp, perdón porque diga la mensajería, y eso, pues, la verdad es que no cumple con los requisitos ni de seguridad, ni de muchos otros temas, de protección, de privacidad. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, y por eso yo recomiendo, si usted va a usar, por ejemplo, un software de expediente médico electrónico, asegúrese que tenga la certificación que requiere. Si usted se va a hacer una prueba en su casa que le mandan una cajita, asegúrese que el laboratorio esté certificado. Y bueno, todos los elementos de lo que le llamamos el ecosistema de la salud digital. Y este ecosistema que usted menciona, doctor, ¿qué tan fructífero se ve en las próximas décadas, en los próximos años? ¿Va a resolver los temas de la salud, con tener radiografías de panoramas generales de la causástica de, no sé, de las edades, de la prevalencia, de la incidencia, de las enfermedades y del manejo del paciente y de la relación médico-paciente? ¿Se puede utilizar así? De hecho, ante la coyuntura mundial por la pandemia, la salud digital es una herramienta poderosísima para que puedan mejorar los sistemas de salud y porque la brecha de la atención que mencionamos en la plática se estreche más, es decir, la brecha es lo que llamamos entre la oferta y la demanda de servicios de salud. Y está siendo muy útil y ya hay muchos estudios ya en el mundo que se están haciendo de tiempos de espera, de manejo de pacientes, de menos complicaciones, de costos, de acceso a medicamentos, acceso a métodos diagnósticos, detección temprana. Hay muchas experiencias y de hecho nosotros también ya estamos llevando estudios, sobre todo con el Instituto Nacional de Cardiología, para demostrar que el uso de las nuevas tecnologías permite dar una mejor atención a los pacientes y ejercer de una forma más responsable y más efectiva los recursos disponibles.
Usted también hablaba de las tecnologías en medicina de precisión, por ejemplo, para la diabetes, la obesidad, la hipertensión, estas enfermedades muy prevalentes en el país, pero que ustedes los expertos siempre nos hacen esta pequeña observación que pareciera que no queda todavía clara, no solo en México, sino en el mundo, que son enfermedades 100% prevenibles. ¿Ahí de qué Claro. manera la tecnología podría involucrar al paciente en la medicina preventiva? Bueno, aquí hay dos cosas que quiero comentar. La primera es, con las nuevas tecnologías, uno puede adelantarse en las etapas de la historia natural de la enfermedad. Uno puede adelantarse para poder, por ejemplo, con una prueba genética, ya tenemos la información y yo puedo hacer una prueba genética y puedo decirle a una persona, usted tiene tantas posibilidades más de que usted adquiera diabetes porque tiene cambios en estos genes que tienen que ver con la diabetes. También le puedo decir a otro, usted tiene un componente genético que dice que usted puede tener un derrame cerebral o puede tener un infarto, antes de que le dé el infarto, antes de que tenga la edad adulta. Inclusive ya hay países en el mundo que se los están haciendo a los recién nacidos. Y un ejemplo es el Reino Unido. Ahora me van a decir todos, es que esto es muy costoso, doctor. Esto solo es para los países ricos. Pues fíjense que ya no. El costo para leer el ADN se ha depreciado de tal forma que en este momento en México, por unos cuantos miles, 5,000 pesos, 4,000, 6,000, que es lo que nos sale una resonancia, nosotros podemos hacer pruebas de este tipo. Entonces, ese es un tema. El otro tema es que los pacientes, en este nuevo modelo de atención de la medicina, los pacientes son responsables más que nunca del cuidado de su salud. Responsables en tres formas. La primera es compartiendo su información, sus datos. Por supuesto, con toda la seguridad, el apego a la privacidad y protección de datos, en fin, con toda la seguridad para que no se asocie el nombre de una persona con sus datos médicos, pero esto ya se puede hacer. Y es fundamental para que avancen las tecnologías. Si los pacientes en México no traen esta y no nos ayudan con esto, esto jamás va a poder ser realidad. El segundo tema son los grupos de ayuda, por ejemplo, en donde pues están los diabéticos, los alcohólicos, los que tienen alguna adicción, en donde los pacientes a través de compartir sus experiencias con otras personas, los ayudan a salir adelante. Y la tercera es precisamente este monitoreo, el usar los wearables, los sensores, los dispositivos para tomarse las variables, ver si está, así como cuando en COVID veíamos si estábamos oxigenados y qué pulso teníamos, pues ya hacerlo rutinariamente, antes de hacer ejercicio, después, hay para tomar electros y volvemos otra vez. Es que eso es muy caro. No, hay tanta competencia que cada vez todos estos dispositivos van bajando de precio. Entonces ya no es el pretexto de que hay que tener dinero, sino más bien hay que tener una actitud y hay que cambiar nuestros hábitos para manejar esta información y compartirla con los médicos. ¿Cuál es esta recomendación? ¿Cómo tanto el paciente como el médico podrían darse cuenta que estas aplicaciones, no tanto de los dispositivos, porque viene, ¿no? El manejo de alguna manera viene incluida ya en su propia app, pero de estas otras que no conocemos y que de pronto pudieran ser novedosas y que nos ofrecen cosas, ¿cómo saber si le va a ser de utilidad al paciente y del paciente, pero que no nos roben los datos y que sí funcionen? Claro, ahí realmente el médico juega un papel muy importante, porque el médico tiene la obligación de decir, a ver, esto es confiable, esto no. Algo de lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora con cardiólogos, es una nueva encuesta del médico digital, pero dirigida a cardiólogos, específicamente con calculadoras y con varias herramientas que hay en internet para el manejo de las variables, digamos, del electro, del pulso, del índice de masa corporal. Entonces aquí el paciente, yo lo que le sugeriría al paciente es revisar que este tipo de dispositivos o de aplicaciones tengan certificación. Ahora, aquí en la certificación hay países como el nuestro que hay algunas lagunas a nivel normativo y entonces están las grandes plataformas que son los que Google y Apple y todos estos y
luego está la autoridad, está la Secretaría de Comunicaciones. Entonces hay varias cosas que están en el limbo y que precisamente se está trabajando, y nos consta que los diputados y senadores están trabajando al respecto para evitar que se produzca y que se continúe con este robo de información a cambio de nada, y que las apps tengan una serie de lineamientos y de principios que deban de seguir, y certificaciones para decir, esta sí es una app de salud, esta no. Esta es de suplementos, esta sí es de salud. Esta es para vender productos alimenticios, esta sí es de salud. Entonces, estamos en ese proceso. Por ejemplo, código infarto es algo que sí está ya aprobado y que sí... Sí, claro. Sí. Código infarto, y hay otra que se llama IAMX, Claro. hay otra que se llama Corazón Saludable. Estas aplicaciones forman parte de una plataforma de salud digital que está desarrollando el Instituto Nacional de Cardiología y la Sociedad Mexicana de Cardiología, que están totalmente certificadas y son muy serias. Pero hay miles que no son serias. Claro. Finalmente, doctor, inteligencia artificial, se habla mucho ahora de ella. Hace poco, ¿no? Hicieron la presentación de estos robots y todo el mundo, en vez de pensar en que se pueden eficientar los procesos, piensan justamente en eso. Vino el robot a desplazarme, yo no entendería el mundo sin el ser humano, y a la tecnología no se creó sola. Claro. ¿Qué Sí, opina al la respecto? inteligencia artificial está en una polémica. Estamos en una explosión de diferentes programas de inteligencia artificial. Todavía yo soy convencido de que la inteligencia artificial y cualquier tecnología, siempre y cuando se use de una forma, digamos, equilibrada y balanceada, puede ser muy efectiva. Pero el no saberla usar o el usarla en exceso también puede ser perjudicial. Y aquí tendríamos que hablar en temas muy específicos, por ejemplo, radiología, por ejemplo, electrocardiogramas, por ejemplo, quimioterapias. Entonces, cada tema y cada especialidad habría que ver los estudios. Ahora, yo aquí sí le recomiendo, el 30 de agosto vamos a tener un panel en Expomed, ahí en el World Trade Center, que me toca coordinar a mí, y de hecho estoy leyendo muchísimo, porque precisamente vamos a ver esas dos posturas, los que están en pro de la inteligencia artificial y los que están en contra porque consideran que la práctica médica, la praxis médica, ya no es un médico, ya no es, como me dijo un cardiólogo muy famoso el viernes pasado, que no les voy a decir su nombre, pero me dijo, un doctor que da consulta a través de telemedicina es un excelente técnico, pero no es un médico. Y eso me lo dijo este doctor, que no voy a decir su nombre, y creo que también se me hace un poco exagerado. Ahora, ¿qué pasa con muchas personas que son profesionales de la salud? Cuando alguien desconoce algo, como que es naturaleza humana, lo negamos, lo descalificamos, lo denostamos. Pero yo les invitaría a que lo conozcan. Primero hay que conocer la inteligencia artificial, cuáles son sus alcances, sus limitaciones, en dónde sí, en dónde no. Y ya después podemos opinar, pero creo que es un tema muy complejo que requiere todavía mayor análisis. ¿Algo más que considere, doctor, de importancia mencionar? ¿La importancia qué? De importancia mencionar. De importancia mencionar, bueno, sí, pero yo diría que cada caso de inteligencia artificial hay que revisarlo. Por ejemplo, los radiólogos para diagnóstico de cáncer de mama, eso está ya muy avanzado y se ha hecho en muchos países y se ha hecho con muchas lesiones. Y tristemente, les tengo que decir que la inteligencia artificial, en varios estudios, e inclusive en unos que se acaban de publicar en la Journal of Medical Association, JAMA, y en el New England Journal of Medicine, y en la parte de Nature de salud digital, sí les están un poquito arriba de los médicos. Digamos un 98% contra un 95 o 93, y en algunos lados un 89 contra un 95. Y bueno, eso es lo que hay. Pues ya se seguirá viendo la información en el futuro. Claro, y hay que ver Ahora, la experiencia del médico, la experiencia con los pacientes, y algo que he escuchado en varios foros. La inteligencia artificial
Lo único que revisa son los datos y las imágenes, o sea, las variables fisiológicas. En cambio, el médico entiende el contexto del paciente, entiende los hábitos de su vida del paciente, cómo es su familia del paciente, cómo reacciona ante la enfermedad del paciente. Es decir, la ansiedad del paciente, la inteligencia artificial en estos estudios no la puede detectar. Entonces, esa empatía y ese rapport de relación médico-paciente, pues no se puede sustituir al 100% con una consulta de inteligencia artificial. Claro. Entonces, ese es los que defienden. Ahora, que un médico, en lugar de, por ejemplo, los médicos utilizan 6 horas del día en hacer sus notas. Oiga, ¿no será mejor que a través de una computadora yo le dicte mis notas y así yo aprovecho y doy más consulta? Entonces también la tecnología puede ayudar a los médicos a dar más consultas, a estar más accesibles a sus pacientes, sabiéndolo usar adecuadamente.